Bueno, chicos, a ver, ¿me dicen si ven lo que les estoy compartiendo? Sí, profe, se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, bien. Para el que no pudo ver el material del cual yo estaba hablando, que está en plataforma, referido a la clase número 1 del trabajo práctico número 3, función cuadrática. ¿Se ubican? ¿Estamos ubicados en qué estamos por hablar en este video? Sí. Bien. Vamos a trabajar con cuadrática. La primera actividad del trabajo práctico era la siguiente. Les decía que ustedes tienen 9 funciones cuadráticas, ¿sí? Fíjense, ¿están viendo lo que estoy marcando con color rosado? Sí. Perfecto, sí estoy haciendo una pruebita. Esas son 9 funciones cuadráticas, pero la mayoría de ellas todas están escritas de diferentes formas, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Yo les hago una pregunta. ¿Cómo identifican ustedes una función cuadrática? ¿Cómo se dan cuenta que estamos hablando de una función cuadrática? Porque está elevado al cuadrado. Perfecto, cuando tenemos una x elevado al cuadrado, es decir, que una de las variables, o sea, de las incógnitas, tiene el mayor grado igual a 2. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer con estas 9 funciones? Para cada una de ellas tienen que indicar la concavidad. ¿De qué hablo cuando hablo de la concavidad de la parábola? ¿Qué es la parábola y qué es la concavidad? Es si A es mayor que cero o es menor que cero. Bien, si A es mayor que 0, ¿qué pasa con la parábola? Es cóncava hacia La abajo. cóncava es hacia abajo y de lo contrario va a ser hacia arriba. A ver. Sí. La parábola, chicos, recuerden que una función cuadrática se le asocia a la representación gráfica de una parábola, ¿sí? El valor de A, el valor que tome A, me va a indicar a mí si la parábola va a estar cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, O sea, el ¿sí? valor absoluto, ¿Cómo? el valor absoluto, digamos. En realidad, sí, bueno, en realidad estamos hablando del valor de A, si puede ser mayor que 0 o menor que 0. Yo pregunto, ¿el A puede ser 0? Sí. Puede ser 0, o sea, a ver, la función cuadrática tiene esta forma, f de x igual a por x cuadrado más b por x más c. La pregunta que yo les hago es, si este valor a puede ser 0, No, yo creo que No, No. ¿por qué no? no, porque si no sería una cuadrática. Perfecto, si el a es 0, esto se hace 0 y desaparece, y no voy a tener ya una cuadrática. ¿Qué voy a tener? Lineal. Una función lineal, entonces ahí ya no estaríamos hablando del tema, ¿sí? Entonces, lo único que me queda a mí entonces es analizar. El A no puede ser 0, entonces tiene dos posibilidades. Puede ser mayor que 0 o puede ser menor que 0. No hay más posibilidades. Con el valor de A yo voy a poder hablar de la concavidad. Si el A es mayor que 0, la parábola va a ser cóncava hacia arriba. Y si es menor que 0, cóncava hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, en base a eso vamos a ver. En la diapositiva yo había tomado como, para resolver había elegido la función f6, ¿sí? Esta. Observen, está escrita de manera, en forma polinómica. ¿Pueden identificar cuánto vale el A, el B y el C rápidamente así mirándola? No. 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 Voy a tener que hacer unos pasos para llegar a esa forma. Observen. Recuerden que la función cuadrática es una función polinómica que se presenta de esta forma. ¿Sí? Si a mí me dan de esa forma escrita en mi cuadrática, yo puedo identificar el A, el B y el C y hacer de todo. En cambio, acá está escrita de otra forma. Para resolverla, lo primero que tengo que hacer es desarrollar esto que está acá. ¿Sí?
tengo dos caminos. Uno de ellos lo hice en la diapositiva, el otro, el que lo hizo, está perfecto, no quiere decir que está mal, ¿sí? Yo lo desarrollé como si fuera una potencia, ¿bien? Es decir, que si yo tengo un valor, quizá está mal usar esta letra, pero si yo tengo, por ejemplo, un Q al cuadrado, ¿cómo se escribe esto? Q por Q. Q por Q, ¿sí? Eso es del concepto de potencia que deben haber visto en la secundaria. Yo a ese concepto lo voy a usar para esto, ¿sí? Entonces al x más 3 al cuadrado lo voy a escribir como x más 3 por x más 3. ¿Bien? Después, ¿qué es lo que hago? Aplico propiedad distributiva en cada uno de los paréntesis, ¿sí? Con respecto al valor menos un medio. Hago lo mismo después con todos los elementos del paréntesis con respecto a estos elementos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Haciendo un desarrollo, voy a llegar que la función, acá es F6, acá cambié cualquier cosa, ¿sí? Va a estar escrita de esta forma, en donde puedo identificar el valor de A, el valor de B y el valor de C. Listo, ya tengo que el valor de A, ¿cómo lo llaman? Para los que leyeron la teoría, ¿cómo se llama el valor de A? Coeficiente del término cuadrático. Perfecto. Coeficiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es un número. ¿Sí? Cuidado con decir A es el término cuadrático, no, es el coeficiente del término cuadrático, ¿sí? Lo mismo para B, coeficiente del término lineal, y el otro coeficiente del término independiente. En este caso había que hacer ese tipo de trabajito. Entonces de acá ya pueden decirme cuánto vale el A. ¿Cómo es el A? A vale un medio. Exactamente, menos un medio. Es decir que ya sé que es un número negativo, por lo tanto estoy en esta posibilidad, que si es negativo, la parábola o la gráfica va a ser cóncava hacia abajo. Esa representación va a tener. Listo. Profe, yo lo hice de otra forma, pero primero saqué el binomio y después multipliqué por un medio. Perfecto. Esa es la forma que yo les estaba diciendo, que hay dos caminos, ¿sí? El otro camino es desarrollar esto que está acá, ¿sí? Con la forma del binomio. ¿Cómo me quedaría? Me va a quedar que F6 de X va a ser igual a menos un medio. Desarrollando lo que está acá en rosado con la forma de binomio me va a quedar. Recuerden, primer término al cuadrado más 2 veces el producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado, y ahí me quedé sin espacio para seguir escribiendo. ¿Sí? Más un medio. ¿Sí hiciste? Claro, el primer después? término sería x al cuadrado más 6x más 9. Perfecto. ¿Sí? Acá, en este que está acá. O sea que él me está diciendo que le quedó esta expresión. X cuadrado más 6x Más 9. más 9. Cuando hagan por este paso, no se olviden de este. Siempre se olvidan de él. ¿Estamos? Luego hacen lo mismo, aplican propiedad distributiva del menos un medio con cada uno de los términos y le suman este. No se olviden. Y les tiene que dar este resultado por cualquiera de los dos caminos. ¿Bien? Ustedes eligen cuál. Bien. Sí. Entonces, estábamos analizando el término, el valor de A, listo. Entonces, de esa forma yo respondo al inciso A que me pedía indicar la concavidad de la parábola. Lo mismo tengo que hacer para cada una de las 9 funciones. ¿Estamos de acuerdo? En algunas voy a tener que desarrollar un poquito más la expresión y en otras ya está regalada. Como por ejemplo acá. Esta ya está regalada, no tengo que hacer nada. ¿Cuánto vale el valor de A? 1. 1. Entonces, el 1, como es mayor que 0, quiere decir que la gráfica va a ser Cóncava arriba. cóncava hacia arriba. A ver, ¿dónde más? En esta. Esta función ya está regaladísima. ¿Cuánto vale el valor de A? 1. No. 1. Cuidado, ¿cuánto vale el valor de A?
Menos uno. Uno. Menos x cuadrado. ¿Cuánto vale el valor de A? Menos 1. Menos 1. Ahí está. Menos 1. Recuerden que esto se puede escribir como menos x cuadrado más 1. Y recién yo les dije, no se olviden que el valor de A es el coeficiente del término cuadrático. Esto es el término cuadrático. Todo esto con la x. Cuando yo pregunto cuánto vale A es el número. No tienen que decirme con la x. A es solamente el número. ¿Qué número es el que acompaña la x al cuadrado? Es el menos 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Como es menor que 0, entonces, ¿qué voy a decir? La parábola va a ser cóncava hacia Abajo. abajo. Listo el pozo. ¿Bien? Profe, y en el otro caso, en el F, en la función número 4, ¿cómo sería nuestro coeficiente cuadrático? Exactamente. ¿Qué tengo que hacer acá? Sacar el Fíjense, binomio. a ver, les pregunto una cosa. ¿Esa función está regalada? Sí. No sabemos todavía, porque esto es una función regalada. Yo le llamo así, no sé. Regalada quiere decir que puedo ver el valor de A, el de B y el de C. En esta no puedo ver el valor de A, ni de B, ni de C. ¿Qué tengo que hacer? Resolver Va, el binomio. yo cuando veo una X, digamos, adelante, ya veo que es 1. Sí, él es porque es Pero está en paréntesis. pícaro. No sabes ¿Sí? si es 1 o no. Claro. Ahí está Bueno. Paréntesis. está buena la discusión, porque ¿qué hago con esta función? La f4 de x, Distribuyo. tengo x más 3 medio al cuadrado. ¿Cómo se resuelve esto? Teníamos dos posibilidades. Una la que yo le expliqué en la diapositiva, la otra la que dijo su compañero. ¿Cómo se resuelve esto? El primer término, Yo lo hice con el binomio, pero la otra no la probé. bien, no importa, después si querés la probás, o si no con el binomio te resulta bien, no hay problema, ¿sí? Primer término al cuadrado, más 2 veces el producto del primer término, que es x, por el segundo término, que es 3 medio, ¿sí? Más el segundo término al cuadrado. Pregunto, ¿todos están de acuerdo de lo que estoy haciendo? Sí. 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 Este es un concepto que se utiliza muchísimo en el secundario, ¿bien? Entonces, simplifico la A y me va a quedar x cuadrado igual a 3 por x más 9 cuartos. ¿Cuánto vale el valor de A? 1. ¿Cuánto vale el valor de A? 1. 1. ¿Sí? Mayor que 0, cóncava hacia arriba. Yo escribo así, ustedes escriben mejor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahí Sí. lo que dice su compañero es, profe, es que yo me doy cuenta que si tengo esto, el término de A es 1. ¿Y acá? Y ahí tiene que ser lo mismo. Pasa lo mismo que en el ejemplo que usted dio recién. Exactamente, sí, pero acá él va a tener que resolver varias cositas para decir 1, ¿sí? Porque tengo el 2 y además tengo el 3, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Claro, como hay X valdría 1 y lo multiplicas por 2, sería que el valor de A es 2. Exactamente, ¿sí? Claro, más o menos. ¿Bien, chicos? Pero no lo multiplicarías por menos 2 ahí. ¿En este? ¿En el 9? Sí. ¿En el 9 por qué por menos 2? No, creo que no, porque 2 es positivo. El Porque 2 lo es positivo. Ah, disculpa, en el binomio. Dentro del binomio. Acá, Sí. cuando vos resuelvas, ¿qué vas a hacer? El primer, o sea, vas a tener f9 de x igual a 2 por x menos 1 al cuadrado más 3. ¿Cómo vamos a resolver esta partecita? Es el primer término al cuadrado. Signo, ¿qué signo va? Claro, El que está negativo ahí. primero, negativo, menos 2 veces el primero
por el segundo, ¿sí? Pero ese signo menos no me afecta a este primer término cuando vaya a hacer el desarrollo. Solamente me afecta a la parte del medio. ¿Sí? Sí, esa era mi duda. Gracias. Ahí está. Perfecto. Bien. Entonces, están todos orientados a cómo ver el tema de la concavidad de la parábola. Van a tener el caso en que la función esté escrita de manera sencilla y fácil de observar, y en otras van a tener que hacer cálculos, ¿sí? Cálculos y cuidado con los cálculos. Bien, ahora vamos a la parte 2. Me pide que analice el discriminante para saber si la gráfica intersecta, yo digo intersecta el eje de las abscisas. Pregunto, ¿qué era el discriminante? Es lo que estaba dentro de la reina cuadrática, ¿no? Es lo que estaba dentro de la raíz en la cuadrática. Bien, o sea que ustedes me están hablando de la fórmula cuadrática, me voy para acá. ¿Sí? Esta fórmula, la fórmula top, es esta. ¿Sí? Muchos se la aprendieron hasta de memoria para resolver una función cuadrática y dicen, tengo que usar esa fórmula. ¿Sí? Para obtener las raíces de la gráfica. Ahora, de esta fórmula, el discriminante está acá adentro. ¿Sí? Es lo que está adentro de la raíz. ¿Para qué me sirve el discriminante? Para Para identificar obtener la la raíz. naturaleza de la raíz. A ver, de a uno. Para obtener qué? la naturaleza de la raíz. Perfecto. Cuando hablamos de naturaleza de la raíz, ¿a qué me estoy refiriendo? Si las raíces son reales y distintas o reales iguales. Ajá. La naturaleza quiere decir qué tipo de raíces voy a tener. Primero y principal, como estoy tratando con una función cuadrática, voy a tener dos raíces. ¿Sí? Pero tengo tres posibilidades. Una de ellas es que las raíces sean iguales, que sean distintas, ¿sí? Pero reales. ¿Bien? ¿Y cuál es la otra posibilidad? Ya tengo que son iguales. Ya tengo que son distintas. ¿Cuál es la otra posibilidad? Ya que estamos Reales o hablando de no reales. naturaleza de las raíces. Ahí alguien lo dijo. Reales o Sean no complejas. reales. Reales o... Exactamente. O que X1 o X2 no sean reales. Es decir, van a ser complejas. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando yo voy a hablar de naturaleza, estoy diciendo qué tipo de raíces voy a tener. Entonces, para sacar el discriminante de una función, yo puedo saber antes de graficar qué tipo de raíces va a tener. Vayan apagando los micrófonos si no van a aportar nada, ¿sí? Porque estoy escuchando muchos sonidos. Entonces, identificado el valor de A, el valor de B y el valor de C de la función, aplico la formulita. ¿Sí? El discriminante, esta va a ser la notación. Cuando ustedes vean este triangulito, se están refiriendo al discriminante. El valor de b al cuadrado. Hay un consejo que yo siempre doy. Si el número es negativo, utilicen por favor el paréntesis. ¿Sí? El valor de b al cuadrado menos 4 por el valor de a por el valor de c. Resolviendo esto, me da como resultado 1. ¿Bien? ¿Qué pasaba cuando el resultado era mayor que 0? Y acá va la parte teórica. A ver, ¿qué pasa cuando el discriminante me da mayor que 0? Las raíces son reales y distintas. Perfecto, acá está el machete. Las raíces son reales y van a ser distintas. No pueden ser iguales. Entonces, si yo estoy diciendo que son reales y distintas, quiere decir que la parábola va a intersectar al eje de las X, ¿sí? Ustedes hasta ahora sabían que la gráfica era cóncava hacia abajo. Pero ahora saben con esto que va a cortar al eje de las X en 2 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En un X1
y en un punto X, 2. ¿Bien? Pregunto Profe, yo por en el punto B habría que utilizar la fórmula, la primera o la segunda, porque después está la otra que es dividido por 2 por A. ¿Y de qué me estás preguntando, perdón? Eh, sobre el discriminante dice que también para saber si la gráfica intersecta al eje de las abscisas. Después hay Ajá, otra fórmula. bien. Acá fíjate que te está diciendo que vos analices el discriminante, ¿sí? Para saber si la intersecta nada más. Yo necesito saber si es mayor que 0, sé que la intersecta en 2 puntos. Si es igual que 0, ¿va a intersectar o no la gráfica, al eje de las X? Si es igual a 0. Yo creo que sí, por una sola vez, ¿o no? Sí, sí, creo que sí. A ver, bueno, vos decís que sí, ¿sí? ¿Qué pasaba si era menor que 0? Estábamos hablando de raíces complejas. No son reales. No son reales, o sea, no van a cortar al eje de la X. O sea que aproximadamente va a ser como que la parábola va a estar volando, ¿sí? Después, cuando son iguales, vuelvo a la pregunta anterior, quiere decir que una de las raíces está acá, pero también va a estar ahí, la segunda. Vos decís, la parábola va a intersectar al eje de las X. Sí. No la va a cortar porque va a hacer esto. Llega acá, se encuentra con una raíz y está la otra ahí, pero vuelve a subir. O al revés. Llega acá y sube. Sí, O sea, sí la intersecta, pero solamente en un punto, digamos. exacto, sí. Queda, o sea, a ver, intersectar, ¿qué quiere decir? Que Que cruza. pasa por el eje de las X. Que O sea, cruza, que ¿sí? Que la cruza. Así, hablando lo criollo, intersecta, vos vas en la calle, intersectas a alguien, te chocó, te desestabilizó. ¿Sí? Ustedes ven que la gráfica tiene el discriminante mayor que 0, discriminante igual que 0, y acá está el discriminante mayor que 0. Yo recién dije, la gráfica va a cortar, va a intersectar en 2 puntos al eje de la X. Esto es intersectar, cortar, pasar de un lado a otro. Pregunto, acá en este caso, ¿lo intersecta? sí, en un punto. No No. sería la palabra, no intersecta, porque quiere decir que la gráfica va a ser paralela, va a ser tangente, no va a pasar, como en este caso, que lo corta el eje de la X. Acá no lo corta, acá tienen un punto en común la parábola, ¿sí? La gráfica de la parábola con el eje de las X, pero no la llega a intersectar. Por eso es que decimos que la parábola es tangente al eje de las abscisas. ¿Se entiende esa parte de la tangencia? Sí, sí. Ahora sí, ¿Ahora sí? ahora sí. ¿Sí? Entonces tenemos una parte. Sí corta, no corta, pero choca en un solo punto, pero no llega a cortarla. ¿Estamos? Bien. Para el inciso B, lo único que le piden es eso, que usted les diga si intersecta o no al eje de las abscisas. En el punto C, chicos, el análisis se vuelve más jodido, porque acá ya le estamos pidiendo muchísimas cosas. ¿Qué le estoy pidiendo? Que identifiquen los puntos de intersección con los ejes cartesianos. ¿Cuántos ejes tenemos? 2. 2, o sea que van a tener intersección para el eje X y para el eje Y. Y Perfecto. Después les pide que hagan la coordenada del vértice. ¿El vértice qué es, chicos? El punto más alto del... Punto máximo de la parábola, ¿no? Ahí está, están diciendo lo mismo, el punto más alto, el punto máximo, pero también puede ser el punto mínimo. Sí, Fíjense que la parábola puede hacer esto, entonces este punto es el tope más alto que hace la parábola, ¿sí? Pero también puede hacer esto. Y este punto es el tope mínimo, digamos, por eso hablamos de punto máximo y punto mínimo, ¿sí? sí. En la coordenada del vértice está muy bien dicho, que me hayan dicho que es un punto, porque muchas veces nos equivocamos y decimos que el vértice no es un punto, el vértice
es un punto, y vive por acá o por acá. ¿Bien? Después les pide que indicando si ese vértice corresponde a un punto mínimo o a un punto máximo. Es decir, que decir si el vértice es un máximo o un mínimo va a depender de qué cosa. ¿Qué estoy haciendo? De la concavidad que tenga la... Exactamente. Perfecto, o sea que el punto máximo y el punto mínimo va a depender de la concavidad. Después van a tener que encontrar la imagen de la función, el intervalo de crecimiento, el intervalo de decrecimiento, el de positividad y el de negatividad. Eso que les acabo de marcar se obtiene muchas veces con la gráfica. A veces, cuando ya tenemos un training bien elevado en función, no es necesario hacer la gráfica y nos vamos dando cuenta rapidísimo, ¿sí? Por lo tanto, no está mal que lo grafiquen. Acá en la actividad les pide que grafiquen con GeoGebra y verifiquen los resultados del estudio realizado. Dada la situación de estas clases que no son presenciales y sí virtuales, se recomienda que lo hagan en papel. El que sabe utilizar GeoGebra lo puede verificar con el GeoGebra, vendría de 10. Y el que no, bueno, cuando volvemos a las clases presenciales vamos a explicarles cómo utilizar el GeoGebra, o si no ya veremos la posibilidad de subir un pequeño video cortito tutorial para explicarles cómo graficar con el GeoGebra. ¿Les parece? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces vamos a desarrollar el inciso grosso, que es el C, completito. Sigamos con nuestra función. Ya habíamos visto la concavidad, no se olviden, es cóncava hacia abajo, el discriminante medio mayor que 0, es decir que la parábola va a intersectar en 2 puntos al eje de las X, o el eje de las abscisas. Vamos a ver la intersección con el eje. Tengo dos intersecciones, dijimos, con el eje X y con el eje de las Y. Para el eje de las X, tengo que hacer lo mismo que venía haciendo en el práctico número 2. ¿Se acuerdan que tenían funciones y debían calcular las intersecciones? Bueno, hacíamos la intersección, para obtener la intersección con el eje X, ustedes tenían que hacer el Y igual a 0. ¿Bien? Como estamos en una función cuadrática, para hacer esta gráfica, para hacer esa intersección, voy a utilizar la formulita, siempre. ¿Bien? En algunos casos ya va a estar dadas las intersecciones. En este caso, no. Utilizan la fórmula. Fíjense en acá una cosita. Yo lo puse en color rojo, quiere decir que esto es lo que yo reemplacé en la fórmula. Lo que está en negro es fórmula, es decir, que no se toca. Es decir, este signo negativo no se toca, es negativo, le guste a quien le guste, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Reemplazar por un número. Si es positivo, se va a mantener. Si es negativo, con este caso, negativo con negativo se hace positivo. ¿Estamos? Sí. Bien. Sí. Entonces tengan cuidado cuando vayan a reemplazar en la fórmula. Una vez que reemplazan, resuelven. Yo siempre digo, lo que está adentro ya lo conocen. ¿Cuánto les había dado el discriminante? ¿Cuánto les había dado el discriminante? 1, ¿sí? Directamente ya ni hago el cálculo porque ya lo han hecho en el ejercicio, en el inciso A. Entonces me va a quedar 3 más menos. Y acá vale una aclaración. Fíjense, al inicio de la fórmula se escribe x1, 2. Esto quiere decir que ustedes van a encontrar dos valores de x. Es lo que les decía hace rato. La función cuadrática tiene dos raíces, dos valores de x. ¿Bien? Para el primero de ellos le corresponde, fíjense acá, el signo más, y al segundo el signo menos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No se olviden de escribir eso. Ya me ha pasado de ver que se olvidan de escribir eso y hacen esto, así nomás, cálculo volando. Y después no saben quién es X1 y quién es X2. Se ríen porque saben que los conozco. Bien.
Entonces, dije que el x1 le va a corresponder el signo más, y al x2 le va a corresponder el signo menos, o lo pueden hacer al revés, pero siempre es una de ellas con el signo más y la otra con el signo menos. Una vez que resuelven, no me digan, ya está, profe, x1 vale menos 4, no. El x1 es la coordenada x del punto de intersección, ¿sí? Yo les pido, díganme los puntos de intersección. Las intersecciones son puntos y tienen una forma. Cuando quiero saber la intersección con el eje X, habían hecho y igual a 0. ¿Se acuerdan? Entonces, en donde está la coordenada Y, tiene que estar el 0. Y en donde está la coordenada X, es el valor que ustedes han encontrado. Para este caso, menos 2, y para este caso, menos 4. Y de esa forma ustedes obtienen el punto de intersección. En este caso son 2 y distintos, tal como el discriminante le había predicho. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la gráfica de la parábola intersecta el eje en 2 puntos. Y listo. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Y después tienen lo mismo, la intersección con el eje de la Y, tienen que hacer, en este caso, el X igual a 0. ¿Bien? Ahora sí. ¿Qué es lo que sucede? Siempre, cuando ustedes hacen la intersección para obtener con el eje X, tienen que hacer el X igual a 0. Mucho ruido, ¿bien? Entonces el Y va a ser igual a 6. Profe, disculpe, ¿cuándo hay que hacer la X igual a 0? Cuando quieren saber la intersección con el eje de las Y, tienen que hacer X igual a 0. Pero acá hay algo interesante. Cuando quieren hacer la intersección con el eje Y, ya ni es necesario hacer X igual a 0. Observen, siempre le va a dar el valor C. ¿Se dan cuenta? Sea la función que sea, siempre que quieran hacer, recuerden que cuando querían ver la intersección con el eje X, hacían Y igual a 0. Ahora al revés, con el eje Y voy a hacer X igual a 0. 0, ¿sí? En este caso me va a quedar menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Siempre me va a dar esa cosa mágica. Después van a ver por qué. ¿Sí? Entonces de esa forma van a obtener, como el X vale 0, el valor de Y va a valer mi C. ¿Estamos bien hasta ahí? 4. Perfecto, menos 4. Bien. Ahora sí, chicos, una vez que ya tenemos las intersecciones, entonces, ¿cuántas intersecciones estamos teniendo? 3. 2 con el eje X y una con el eje de las Y. Para el vértice tengo 2 formas. Ustedes habrán visto en la teoría, una de ellas es utilizar las raíces. ¿Por qué utilizo las raíces? Porque ya las acabo de calcular. La coordenada X del vértice se obtiene haciendo la suma de las raíces dividido en 2. ¿Sí? Ahora, para obtener la coordenada Y del vértice, lo único que tengo que hacer es reemplazar en la función el valor de la coordenada XB. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Reemplazan, entonces en donde está la X, en vez de que esté X, tiene que aparecer el número XB. Acá está. Resolviendo van a obtener el valor IB y finalmente me forman el punto. ¿Sí? No me dejen valores sueltos. ¿Bien? Sí. Después de eso, ustedes con el vértice ya pueden sacar muchísimas informaciones. Una de ellas es el eje de simetría, que va a coincidir con la coordenada XB, quiere decir que la parábola va a pasar por el vértice perfectamente, y en ese XB voy a trazar una recta vertical que la voy a llamar eje de simetría. Dijimos que la parábola era cóncava hacia abajo, y si era cóncava hacia abajo, yo podía definir si ese vértice era un punto máximo o mínimo.
En este caso es un punto máximo. ¿Bien? Profe, También para saber por dónde pasa el eje de simetría hay que realizar todo eso recién para obtener digamos, el valor. No, porque ahora te voy a mostrar un ejemplo. Muy bien esa pregunta. Fíjate en esta función. En esta función. Ustedes ya han visto las formas de escribir una función polinómica. ¿Cuántas formas tenían? Polinómica y factorizada. Bien, la polinómica, ¿sí? Que era la f de x igual a x cuadrado más b por x más c. Y tenían la forma canónica. La forma canónica. ¿Qué dato me brinda? ¿Cómo se la escribe? Es la f de x igual al valor de a por x menos xb al cuadrado, ¿bien? Más el ib. ¿Esta se parece a esta? ¿Sí? Sí. Sí. Todavía no puedo ver la forma canónica. ¿Quién no vio la forma canónica todavía? Digamos, en la imagen no me sale, ¿no? Ahora recién. ¿Ahora te salió? Sí, ¿Ahora sí? Bien, que encima y lo ahora escribí sí. con ver. Bien, fíjense en la forma canónica coincide con la función f9 que dice que la f9 está escrita en forma canónica. ¿Sí? ¿Cuánto vale la 2. 2? ¿Sí? ¿Pero es necesario que yo calcule el vértice? ¿Ustedes van a calcular el vértice? No, porque porque es ya el la forma. último. No, porque ya está dada, o sea que de entrada, ustedes de entrada... ¿Cómo? Ya nos da la forma canónica ya nos da la coordenada del vértice en Y y en X. Perfecto, sí que dice que esta función f9, ustedes primero y principal ya se van a dar cuenta que va a ser cóncava hacia dónde, Hacia arriba. hacia arriba, ya el A resuelto. En el B, directamente me voy al B, hago todo este desarrollo, empiezo a desarrollar con este y todo esto para dar el vértice. No lo voy a hacer porque el vértice ya me lo da la expresión, me dice cuánto vale el vértice. ¿Cuánto vale el vértice? 1 positivo. Vale, perdón acá. Tengan cuidado los signos, ¿sí? El vértice va a ser igual, acá no puedo escribir el pincel, al punto, dícteme, 1,3. 3. Positivo. Listo. Entonces, ya con esta fórmula, cómo está expresada, ya sé la parábola, sé el vértice, coordenada del vértice, y ya sé, entonces, como el A era positivo, la parábola es cóncava hacia arriba. Entonces, el punto vértice, ¿a qué corresponde? ¿A un punto máximo, a un punto mínimo? ¿A qué corresponde? Punto mínimo. Perfecto. ¿Sí? Entonces, con esta información ya resuelvo ¿sí o no? Sí. Y así voy resolviendo bastante. Digamos, pareciera que uno le tiene temor a la forma canónica, pero es la que me brinda muchísimos datos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Por qué el vértice sería 1,3? ¿Por qué el vértice sería 1,3? Porque si yo miro la función f9 de x y miro la forma canónica de una función cuadrática cualquiera, comparo los datos. En esta posición tiene que estar el valor de A. Miro la gráfica. Ajá, no tengo A, tengo 2. Es decir, que el A vale 2. Sigo. Paréntesis, X menos, en esta posición, ¿quién está? El valor X. Bien. Guarda que el signo menos es de la fórmula. Este signo menos claro. es phi. ¿Sí? Eso es lo que yo siempre les quiero hacer notar. La fórmula tiene signos y posiciones que no se toca, le guste a quien le guste, ¿sí?
¿Qué pasaría si este fuera signo más? Sería ¿Cuánto valdría? menos 1. Menos 1, porque si yo pongo acá menos 1, con ese signo menos de la fórmula se hace positivo, ¿sí? Aplicar regla de signos. Perfecto. ¿Qué pasaría? Bien, ¿qué pasaría si acá sería menos? ¿Cuánto vale el IB? Sería más. ¿Cuánto es que vale, si este menos 3, acá en la fórmula, en esta, ¿cuánto vale el IB? Menos 3. Bien, ¿sí? Entonces recuerden, los signos de las fórmulas no se cambian. Cambian si el número es el signo contrario. ¿Bien? Ok, muchas gracias. De nada. Bien. Entonces, el vértice ya está, el eje de simetría. Entonces con el vértice ya puedo dar el eje de simetría, puedo ver si es máximo o un punto mínimo de acuerdo a la concavidad. Finalmente me voy a graficarla. En este caso, yo marqué los puntos, que son las raíces, el eje de simetría, el vértice, ¿sí? Y la intersección con el eje de las Y. Y se cumple que la parábola es cóncava hacia abajo. Bien. Una vez que yo tengo esos datos, tengo que hablar de cuál es la imagen, tengo que hablar del intervalo de positividad, el de negatividad, tengo que hablar de en qué intervalo es creciente y decreciente. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. La parábola de por sí, para ver la imagen, yo tengo que analizar ¿cómo sacan ustedes la imagen de una función cualquiera? De lo que han visto en el práctico anterior. Chicos. Yo creo que lo sacaba con I del vértice. Sí, perfecto, ¿sí? Fíjense, ¿en cuánto vale el I del vértice? 0,5. 0,5, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este valor es el I del vértice. ¿Cómo hago para darme cuenta? La gráfica, si ustedes observan, está desde ese valor hacia bajos. ¿Qué estoy mirando? El eje de las Y. Quiere decir que desde la coordenada Y del vértice hacia abajo tengo a mi función. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Acá arriba no tengo nada. No tengo nada, no hay parábola, no hay nada. O sea que esa parte no me interesa. Quiere decir que la gráfica va a tomar valores, el máximo, digamos, valor que tomó del eje de la Y es el 0,5. ¿Sí? Hacia abajo. Por eso es que se dice que la imagen viene desde ¿dónde? Desde menos infinito hasta 0,5. Desde menos, sí, claro, la lectura se hace al revés de lo que yo veo, ¿sí? Viene desde el menos infinito, quiere decir que desde el número negativo hacia, siempre abierto acá. ¿Por qué abierto? Porque el menos infinito no es un número, yo no sé qué número es. Es un número grande, y sé que es negativo. ¿Hasta dónde? 0,5. Hasta el 0,5, que era 3 medio, ¿no? Sí. ¿Cuánto era el vértice? 3 medio, ¿no? Para no escribir macana. Y acá, perdón. ¿Qué voy a escribir? ¿Voy a escribir paréntesis o corchete? ¿Qué creen ustedes? Si toma el valor de 0,5. Corchete. Perfecto. Paréntesis no, corchete sí. ¿Por qué sí? Porque al valor sí lo toma y es el valor que le responde al vértice. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿No sería 0,5? 0,5, sí. Eso te preguntaba si era 3 medio o un medio. Un medio era, ¿no? Un medio. Sí, un medio. Entonces dijimos que era corchete porque iba a tomar ese valor. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Lo vuelvo a escribir porque lo borré sin querer. Bien, esa es la manera de analizar la imagen.
Ahora, necesito hablar del intervalo de positividad y el intervalo de negatividad. ¿Qué quiere decir el intervalo de positividad? ¿O qué es? Cuando la función pasa sobre, digamos, los valores de i cuando son positivos y los valores de cuando son negativos. Perfecto, ¿sí? ¿Qué positividad, chicos? Me está preguntando a mí, gráficamente, siempre vamos a hablar gráficamente, es, miro la gráfica sobre el eje de la X, ¿sí? ¿Dónde tengo gráfica? Acá, Menos en 4, esta menos 2. porción. Bien, entonces en este intervalo, menos 4, menos 2, yo puedo decir que la función es ¿qué cosa? ¿Es positiva o negativa? Positiva. Es positiva porque estoy, fíjense en acá, los valores de y desde el eje de la X hacia arriba, ¿qué valores son? Positivos. 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 ¿Sí? Ahora, ¿dónde va a ser negativo? ¿Dónde va a ser la función negativa? Ajá, por acá abajo. ¿Sí? ¿Y ahí nada más? No, también hacia el lado izquierdo. Exactamente, este lado izquierdo. Fíjense en las rayitas que estoy escribiendo. Estas son rayitas. Quiere decir que desde acá voy a tener también valores negativos. O sea que voy a decir en qué intervalo la función es negativa. De menos infinito a menos 4. Desde menos infinito a Menos 4. menos 4. Desde menos infinito a menos 4. Pero ¿qué más? Desde menos 2 a Infinito. Infinita. desde menos 2 a infinito positivo o infinito solo es lo mismo. La función va a ser negativa. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, el uso de corchete es solo en el dominio y la imagen, en lo demás no. Sí, en este caso no. En algunos libros utilizan, sí, pero como solamente estoy hablando de intervalos, fíjense en que yo puedo hacer lo siguiente, puedo cerrarlo mientras que no me choque con el de acá. ¿Sí? O sea que puedo cerrar uno o abrir los dos a la vez, pero no cerrarlo, si los cierro los dos, lo estoy sacando. ¿Sí? Siempre se recomienda que sean abiertos. Después yo vi también el corchete, pero digamos, en vez del lado izquierdo, lo daban vuelta, digamos, al lado derecho. Sí, es lo que te digo, que en algunos libros están así. Por ejemplo, yo acá voy a cerrar y acá ya no. Acá lo abro, acá ya no lo cierro. O sea, es como la idea, lo mejor que pueden hacer, abierto. ¿Sí? Ah, bueno. Bien. Ahora, ¿qué nos falta ver? Cuándo la función es creciente y cuándo es decreciente, ¿sí? ¿Qué quería decir decreciente y decreciente? Me tengo que centrar en la ayuda, en algo que me va a ayudar, y ese algo que me va a ayudar, que parecía que estaba al PP, hoy cobra importancia, que es el eje de simetría. El eje de simetría me va a indicar la función, ¿sí? Fíjense, el eje de simetría, ¿en qué valor de X está ubicado? Menos 2. Menos 3. Menos 3. Menos 3. ¿Sí? Entonces, para saber el crecimiento de la función me tengo que guiar con ese valor de X. Si la función es creciente o decreciente, lo voy a hacer mirando esto. Desde acá la parábola hizo esto. ¿Qué significa? Creció. ¿Qué creció? Entonces, ¿cómo voy a decir f de X es creciente en dónde? Desde menos infinito hasta menos 3. Exactamente. Y la lectura va a ser sobre el eje de la X, miro los valores. Viene desde menos infinito a, choca acá, menos 3. O sea, desde menos infinito a menos 3. Si de este lado creció, de este lado sí o sí tiene que decrecer. ¿Sí? F es decreciente. Entonces, ¿desde dónde? Desde el menos 3 al
Menos infinito. Menos infinito. Infinito positivo sería. Infinito positivo. ¿Bien? Entonces de esa manera ya hemos hablado de función creciente y función decreciente. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Perfecto. Sí. Y en ese caso ya hemos resuelto todo. Todo lo que sería la actividad 1, ¿sí? Hemos recorrido el inciso A, el B y el C, ¿sí? Y además el inciso D, porque hemos hecho la gráfica. Bien. ¿Alguien quisiera decirme si resolvió esta actividad y en cuál tuvo una duda o qué le costó de esta actividad? El inciso C es el que más me costó probar ya. ¿Ahora ya? Sí. ¿Ahora está bien? ¿Sí? Fíjense que parecía complicado, pero había que hacer un análisis, digamos, eso se llama análisis de la función cuadrática. ¿Bien, chicos? Sí. Sí. Perfecto. ¿Qué pasaría si quedaran las raíces no reales? ¿No podrías graficar o no? Exacto, las raíces no reales, fíjense, sí la van a poder. A ver, ¿alguien resolvió alguno que les haya dado raíces no reales? El F9 me dio raíces no reales. El F9, perfecto. Yo voy a utilizar lo siguiente, a ver, voy a salir de acá, y voy a usar una trampita, porque quiero mostrarte cómo va a ser el gráfico. Un momentito. A encajar este bebé. Bien. A ver, díctame la función F9. Y igual a 2 por x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Más 3. Fíjate. ¿Estás viendo lo que estoy compartiendo en la pantalla? ¿Todos pueden ver? Sí. Ah, bien, bien, no escuchaba. Fíjense en este caso, ¿qué pasó con la función? Es lo que yo le decía, ¿cuánto vale el discriminante de esa función, de la F9? A mí me dio menos 24. Lo hagamos. El discriminante dijimos que es el valor de b al cuadrado menos 4a por c. ¿Bien? ¿Cuánto vale a? Si yo resuelvo esta función voy a tener 2 por x menos 2 por x más 1 más 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 2x cuadrado menos 4x más 5. ¿Sí? Sí. Bien, ustedes me van corrigiendo. Esta es la función F9. 2x cuadrado menos 4x más 5. Si yo quiero calcular el discriminante, tengo que hacer b cuadrado, que es menos 4 al cuadrado, menos 4 por el valor de a, que es 2, por el valor de c. O si resuelvo esto, ¿qué me va a quedar? 16 menos 20, ¿cuánto? 16 menos 40. Menos 40. 16 menos 40 es un 90. valor negativo, porque el 40 es grande y es... Menos 30. ¿Cuánto? 24. O 24 es. 24. Un momentito. Ahora sí me funciona el pincel. Entonces, esperen, ténganle paciencia a mi pincel.
menos 24, ¿sí? Y Sí. es un número negativo. ¿Qué quiere decir? Cuando el discriminante era negativo, no tengo raíces Reales. reales. Van a ser complejas. ¿Bien? ¿Qué pasaba? ¿Intersectaba o no al eje de las X? No. No, no intersecta. No intersecta al eje X. Y miren la gráfica. ¿Intersecta al eje de las X? No. No. Está como yo digo, está volando. Fíjense, acá está el eje de las X. Y acá está la gráfica. Esta es la gráfica. ¿Sí? No cortó al eje de las X en ningún punto. ¿Se la puede graficar? Sí, se la Sí. puede graficar. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? No va a cortar el eje de las X. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. ¿Cómo Sí, hago profe. para graficarla? ¿Cómo hago para graficarla? Y bueno, busco el vértice. El valor de C me va a dar esa intersección con el eje de la Y. ¿Estamos de 5. acuerdo? Sí. No sé qué es exactamente. 5. ¿Sí? Calculo el vértice. Recuerden que por el vértice Igual. pasa el eje de Y simetría. ¿Cuál es la función del eje de simetría? Transformar todo lo que está en la mitad para acá, simétrico de la mitad del eje para acá. O sea que si el punto C está acá, a la misma distancia, con respecto al eje de la simetría, tiene que estar el tercer punto. ¿Sí o no? Y de esa forma ya hago pasar la parábola. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. ¿Se puede graficar entonces con el discriminante menor que 0? Sí. Bien, sí. ¿Qué necesito? Conocer la intersección con el eje de las Y, que es el valor de C, y el vértice. ¿Listo, chicos? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Bien. Entonces el vértice. Bien. Perfecto, chicos. Bueno, entonces, ahora voy a volver de vuelta. Acá estoy. Chicos, vi que en un momento se cortó, puede ser, cuando se corte vuelven a ingresar con la misma contraseña y demás. ¿Están ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Perfecto. Bueno, sigamos. La actividad 2, chicos, tenían ustedes una tablita. ¿Cuál es la idea de la actividad 2? Completar esta tabla. ¿Qué tengo que completar en la tabla? Lo que me están pidiendo es la forma canónica, la factorizada, el punto de intersección con el eje de la Y, el punto de intersección con el eje de la X, el vértice y la imagen. Pero ¿cuál es el problema acá? Que solamente les doy un dato. En la primera fila les di como dato la canónica. ¿Cómo obtengo la polinómica? ¿Cómo obtengo la canónica? Completando cuadrados. Sí, ¿sí? Puede ser completando cuadrados. También fíjense, pregunto yo, ¿tiene forma factorizada? ¿La podré factorizar? No, porque ya está de forma factorizada, profe, la primera. Ya está, ya no se puede escribir más. O sea, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Si van a empezar a completar, pueden incluso a esta polinómica encontrarle la raíz, las intersecciones, usando la formulita, ¿sí? Y van completando. Este es el caso de la canónica, el que habíamos visto recién. ¿Qué me está dando como dato? Equivértice. El vértice. Entonces, lo que van a completar acá es, sin ni siquiera pensar cuánto vale el vértice.
Menos 1 a 3. 1 y 3. 1 y 3. 1 y 3. Bueno, les regalo mi 3. Listo, ya tengo el vértice. Menos ¿Bien? 1, no es profe. Perdón, sí. Ay, no, es 1. ¿Es 1 o menos 1? ¿Qué creen 1, ustedes? 1, es 1 porque se aplica menos 1 por menos 1, entonces sería más. Exactamente. Recuerden que en la canónica el valor que me da la coordenada del vértice es el que está acá. No el que está acá, el que está acá. ¿Sí? Acordate Y en siempre que la fórmula no se cambia nada. exactamente, la fórmula no cambia. La forma de la fórmula de la función en forma canónica es el valor de a por x menos xb al cuadrado más ib. Es decir, ¿cuánto vale el xb? 1. El signo menos no lo toco. ¿Bien? Entonces ahí ya tengo el vértice. Ahora, ¿ya puedo completar la imagen? ¿Qué otra cosa puedo completar con este dato? El punto de intersección con el eje Y. ¿Cuál es el punto de intersección con el eje Y? ¿Quién va a ser? El eje Y es 3. 1. ¿Cuál va a ser? A ver, díganme ustedes. ¿Ustedes creen que me lo pueden decir desde ya? Sí, con 3. ¿Seguro? 1. Es 1, profe. Ni uno ni otro. ¿Por qué? Porque acá está la trampita. Fíjense, uno va a decir, ah, es este, profe. Pero ¿qué sucede? Necesito borrar esto. ¿Qué sucede? Que no desarrollé esto. ¿Sí? Tengo que desarrollar la función para recién ver cuál va a ser el punto, el término, digamos, el coeficiente independiente. Uno puede pecar y decir, profe, va a ser el 3. No, porque va a cambiar ¿qué cosa? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué lo va a hacer cambiar? ¿Puede ser esa la intersección con el eje de la Y? Ah, ¿Chicos? no. No puede ser, porque yo tengo que desarrollar primero esto. Y me va a quedar menos x cuadrado menos 2x, ¿qué más? Más 1 Y el y el 4. 3. ¿Sí? ¿Y qué me va a quedar? Menos x cuadrado más 2x menos 1 más 3. Es decir, me va a quedar menos x cuadrado más 2x más 2. O sea, ¿cuánto vale el punto de intersección con el eje de la Y? ¿Cuál va a ser el punto de intersección con el eje de la Y? 0,2. 2. 2. Dijimos que es un punto, entonces es el punto, yo pongo así intersección, ¿sí? De coordenadas 0 y en Y ¿qué valor? 2. 2. ¿Sí? O sea que para sacar el punto de intersección, acá fue necesario desarrollarla. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí. La primera, en esta, ¿cuál va a ser el punto de intersección? ¿Cómo? ¿No es 4? A ver, ¿en dónde? ¿En el desarrollo decís? Sí. ¿Por qué sería 4? Vos este signo menos lo multiplicaste todo lo que está en el paréntesis. A mí me dio x cuadrado más 2x más 4. X cuadrado más 4. Fíjate bien los signos, mira. Vamos a otro color. Acá. Lo que está en el paréntesis es el primer término al cuadrado menos, por este signo menos, 2 veces el producto del primer término por el segundo, o sea, 2x. Más el 1 al cuadrado es 1. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer con el signo menos? Lo voy a, que es como multiplicar a todo por menos 1, a lo que está solamente en el paréntesis, al 3
aparte. Me va a quedar menos. Olvidé multiplicar el menos por todo el paréntesis, digamos, todo el paréntesis. Exactamente. Sí, Perfecto, ¿sí? Entonces, una vez que lo multiplicas, te va a quedar menos x cuadrado más 2x menos 1 más el 3. Y el menos 1 más 3 me queda 2. Sí, ahora me salió 2. Ahora sí. Entonces, de esa forma ya tienen, completa esa franja, ¿sí? Y continúan completando los otros espacios de la tabla. ¿Bien? De la actividad 2, esta me está dando la forma factorizada. La forma factorizada, ¿qué datos me daba? X1 y X2. No, y X2. Exactamente, X1 y X2. O sea que ya puedo hablar cuáles son los puntos de intersección con el eje X. ¿Cuáles son los puntos de intersección? 2 y menos 2. El primer punto, acá voy a tener 2. El primer punto va a ser... ¿Qué punto va a ser? A ver, ¿cuál es la forma factorizada? F de X igual a por X menos el valor de X1 por X menos el valor de X2. Recuerden, fórmula y expresión. ¿Qué es lo que no voy a cambiar de la fórmula? Sí. ¿El signo? El signo menos. Menos. Entonces, con esa fórmula, ¿cuál es el primer valor? ¿Cuánto vale X1? 2. 2. Menos ¿Cuánto 2. vale X? ¿O no? ¿Más 2? Claro, No, con este signo menos, fíjate, si no cambió el signo en esta primera parte es porque es positivo, ¿sí? 2. El X2, ¿cuánto vale? Menos 2. Menos 2. menos 2. Menos 2 porque Menos 2. cambio de signo. Sí. Entonces armo, el primer punto lo utilizo al X1 y el segundo punto va a ser el menos 2, 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y listo, de esa forma ya completé la parte del punto de intersección con el eje de la Y. ¿Bien, chicos? Sí. Profe, tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Puede ser que alguno no tenga punto de intersección en el eje X? ¿O Sí, todos puede tienen? ser. Puede ser que no tenga una intersección en el punto de las X. ¿El primero puede ser en el eje El X? primer, exactamente, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Muy buena la pregunta, ¿por qué? Vamos acá. ¿Por qué no podría tener punto de intersección esto? Para hacer la intersección con el eje de la X tenía que hacer Y igual a... Sí. 0. Igual a 0. Igual a 0, hay que igualar. ¿Sí? Es que para hacer intersección con el eje X, ¿sí? La intersección con el eje X tengo que hacer Y igual a 0, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien, ¿qué hago con el 1 positivo? Pasa para acá, pasa para el... Perfecto. ¿Qué hago con el exponente cuadrado? ¿Pasa al otro lado como? Raíz. Raíz. La raíz de menos 1. No existe porque ningún número negativo puede tener raíz. Perfecto. Si no existe, quiere decir que no hay valor de X. Intersección. Es decir, no hay intersección con el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces este es el caso en el que ella me dice, profe, ¿puede ser que no haya intersección? Sí, puede ser. Esta va a corresponder a una gráfica de una parábola que no va a cortar al eje de las X. Es decir, ¿cuál va a ser la parábola? ¿Cómo va a estar? Volando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno, chicos, hasta ahora vimos la actividad 1, la actividad 2. Ahora vamos a hacer una pausa. ¿Sí? Sí. Y ya arrancamos. ¿Les parece? Una pausa de 10 minutitos, tómenlo como una parte de recreo. Bueno.
A ver, esperen que mi compañera dice que Profe. ella va a dar mañana la parte que le continúe, la actividad 3 y la actividad 4. ¿Les parece bien? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, entonces cortamos Sí, acá. profe. La clase que viene Profe. ustedes van a estar, sí, ¿quién me habla? Hace rato, Sí, sí, hay en el punto 1D que usted dijo sobre el tema de la GeoGebra. Gebra, Yo no sí. la pude escuchar, digamos, lo que había dicho. ¿Cómo se hacía ese punto? Donde dice grafique con GeoGebra, ¿lo estás viendo? Sí, sí, ese. Les había dicho que lo grafiquen en su carpeta y cuando tengamos que volver al aula, o si no, en estos días yo le voy a armar un pequeño tutorial de cómo ingresar funciones en GeoGebra para graficar y marcar los puntos especiales, como por ejemplo raíces o vértices, ¿sí? Pero por lo pronto grafican en su carpeta y después vemos el tema de GeoGebra. ¿Les parece? Sí. Ok. Sí, sí, sí. ¿Estamos? Bien, entonces chicos, mañana ya siguen con la profesora, van a ver las actividades 3, 4 y bueno, ellas ya van a indicarles qué otro ejercicio van a ver también. Profe, ¿a qué hora sería la clase? Yo creo que a la misma hora, a las 4. Sí, ya le va. Sí, ¿Usted ya va a ella avisar le va. cualquier cosa? Yo voy a avisar en el grupo, ¿sí? Ella va a armar el link y yo les aviso. Profe, ¿las clases son los martes y los miércoles? Depende, digamos, hoy lo hicimos martes y creo que es, no me acuerdo si es en los horarios de la práctica, en los horarios que teníamos ya destinado para la práctica, que son martes y jueves, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí. Sí, martes y jueves. Claro, en este caso la profesora les va a dar mañana porque ella ahora no está logrando conectarse, ¿sí? Porque la idea era llegar hoy hasta la actividad 4. Pero ella está teniendo inconvenientes, entonces me dijo que lo va a hacer mañana. ¿Sí? Sí, mejor